Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a este su programa Careo, que se transmite por Cinevisión. Yo soy Omar Santana y le doy la más cordial bienvenida a don Osvaldo Santana. ¿Cómo está? Muchas gracias, don Omar, a los amigos que te siguen, que lo siguen. Yo de nuevo aquí de taponero. Ajá. El señor Luis Rafael Santana, Lito, está de vacaciones. Taponero de luxe, así que se quiere vender. Bueno, don Osvaldo, esta semana ha estado cargada de información, de casos interesantes de corrupción, sucesos de anuncios del gobierno, de hechos a nivel internacional. Se nos pasaba también un poco la tormenta, el huracán Helen, que arrasó en Estados Unidos. Pero muchísima información. Y vamos inmediatamente de lleno. En esta semana, para este sábado, se esperan lluvias en gran parte del Gran Santo Domingo, don Osvaldo, y el Ceibo, Monteplata y San Cristóbal debido a una vaguada. Así que esperemos que bajen un poco las temperaturas calurosas. Bueno, tú eres el hombre. Arranca. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido noticia esta semana, como le decía, el impacto del huracán Helen en Estados Unidos, que arrasó desde el pasado fin de semana, el viernes pasado, entró a la zona del Bend de los Estados Unidos, que es la parte norte del Golfo de México, afectando Florida, Carolina del Norte, Georgia, Luisiana, Alabama, dejando más de 200 muertos y precipitaciones que fueron capaces de desbordar al menos 2 presas y borrar en algunos lugares algunos pequeños pueblos. El presidente Biden estuvo justamente el jueves en la región de desastre, participando en lo que es el levantamiento y la observación de los daños y ver cómo pueden ser auxiliadas las víctimas que han sobrevivido, víctimas por daños. Ya los muertos, los cerca de 200 muertos, más de 600 poco se puede hacer, pero además el presidente Biden dispuso, lo vemos como distante, pero nosotros conocemos lo que son las tragedias de los huracanes, que por lo menos 2.000 efectivos de militares acudan a la región, especialistas en ese tipo de situaciones, para rescate y reconstrucción, para atender a las víctimas, ¿verdad?, de ese huracán. Sí, en la República Dominicana conocemos bastante bien el impacto de los huracanes. Sin embargo, nos llama la atención cómo Estados Unidos, que es vista como la gran potencia, es arrasado totalmente. Pero es que es un fenómeno, y más ahora, categoría 4, ¿no? Sí, que con el cambio climático no se sabe cómo han de venir los tiempos. Así es. Entró por el sur, ¿verdad?, de Estados Unidos, toda esa zona de Florida hacia arriba, Georgia, por ahí es que entran. Y lo que recalan allá al norte de Estados Unidos, algunos han pasado, han rozado New York, pero siempre esa es la región más castigada porque esa es la ruta. A veces esa se formó en el Golfo, por ahí de México, pero a veces van recalando desde el mismo Caribe, en el Atlántico de esta zona, y terminan allá. Pasan por aquí, por las islas menores, por la República Dominicana, a veces por Jamaica, otras veces por Centroamérica. Terminan en la Florida. Por suerte, la zona más poblada de la Florida, hay que decirlo, no fue golpeada esta vez. No. Está Miami, Orlando y demás. Fue más al norte. Así es. Del sur de los Estados Unidos. El tema duro de esta semana lo impuso el Ministerio Público, por supuesto, que es el caso luego en la República Dominicana, Transcorlatán, que envuelve a Jochi Gómez, a Hugo Veras y 5 personas más arrestadas en un caso que tiene que ver, que tiene 3 aristas, porque realmente ya se le puso nombre a Operación Calamar, le ha denominado. No, Camaleón. Perdón, Camaleón, Calamar es otro, sí. Camaleón le ha denominado el Ministerio Público, pero la verdad es que tiene 3, la orden de arresto que ha sido difundida, que han obtenido los medios de comunicación, abarca 3 situaciones. Primero, la licitación de Transcorlatán para la semaforización del Gran Santo Domingo. Segundo, el acuerdo que hizo el ministerio, la empresa Aurix S.A., que es una empresa de Jochi Gómez, con el Ministerio de Defensa. Y tercero,
está el acuerdo ahí. El tercero es el caso que tuvimos en agosto de este año, que fue el denominado sabotaje o hackeo del Gran Santo Domingo. Del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, que habría que ver si el Ministerio Público vincula el caso. Comenzaron el 27 de agosto hasta el 30. Hasta el 30. La ciudad se volvió un caos. Así es. Pero hay que decir, no sé si dará tiempo, ¿verdad?, en este primer segmento, porque es un tema que amerita un poco más que una mención. Hay de los tres temas que tuvo línea, digamos, de los expedientes, del expediente acusatorio, hay dos aspectos que podrían, o un aspecto central que podía afectar a Hugo Veras, y las otras componentes recaen mayormente, se puede decir así, aunque uno no administra justicia, sobre Jochi Gómez. Porque en el caso de que parece que, sin embargo, tendrá que ser, no hay necesariamente una investigación, pero sí la denuncia que hizo el Ministerio de Defensa, que canceló el contrato mediante el cual la compañía Auris, como tú dices, una empresa privada, había sido contratada desde la administración anterior en junio del 2020. 2020. Uh-huh. Y para acompañar o asistir, por no decir llevar a cargo las labores de investigación en lo que tiene que ver con seguridad nacional, con énfasis en la frontera y otro tipo de situaciones que pudieran afectar la seguridad. El asunto es que... Muy abierto ese concepto. Dicen que desde agosto prácticamente, o algo más de agosto del 20, ese contrato fue dejado sin efecto. Sin embargo, es ahora cuando se le comunica formalmente, en tiempos recientes, a la empresa de Jochi Gómez que ya ese contrato no tiene efecto. Como quiera que sea, un contrato extremadamente delicado, porque es casi universal que la materia de seguridad nacional en la generalidad de los estados del mundo es competencia exclusiva del Estado, es decir, de quienes gobiernan, y ese tipo de servicios no se tercerizan. Pero eso, no sé, parece que esa parte no va a tener necesariamente efecto en lo que es el aparato judicial, pero obviamente lo complicado del momento son las implicaciones de el acuerdo de la TAN-Intran, es el Instituto del Tránsito y el Transporte, que estaba a cargo de Hugo Vera, y el contrato que recibió para la semaforización, la instalación de un servicio de semaforización del Gran Santo Domingo. Y el otro componente, que ya ese, digamos, no sé hasta dónde podrá arrastrar a Hugo Veras, que tiene que ver que ya ese otro tipo de eventos, se puede decir que fue el asunto del colapso. Eso también tiene otra implicación y envuelve, se refiere también a lo que tiene que ver con a ley del antiterrorismo, ¿verdad? Sí, vamos a continuar detallando por qué se le investiga a este caso denominado Camaleón. Pero es tiempo de una pausa. En un momento volvemos aquí en Careo. Muy bien, amigos, estamos aquí en Careo hablando del caso de Jochi Gómez y Hugo Veras, caso que uno lo maneja como Transcorlatán, Camaleón, pero de acuerdo con lo que se ha filtrado, se ha conocido, abarca todavía muchísimo más. Entonces vamos a detallar de inmediato los casos los cargos por los que se le están investigando o imputando, porque todavía esto está en una fase de investigación. Al momento en el que estamos conversando, no se ha todavía ni siquiera determinado o solicitado la medida de coerción. A ellos se les acusa por corrupción administrativa. Supuestamente se le investiga, mejor dicho,
habrían violado los artículos 146 que prohíbe de la Constitución, que prohíbe la corrupción en la administración pública. También enfrenta cargos de coalición de funcionarios. Puede ser al pasito, tú vas muy rápido. Ok. También enfrentan cargos de coalición de funcionarios al haber conspirado para obtener beneficios ilícitos mediante su influencia y cargos en el gobierno, uso indebido de documentos, violación al Código Penal, artículos 147, 150 y 151. Los imputados alegadamente habrían utilizado documentos privados falsificados y manipulados para favorecer a la empresa Transcorp Latam en licitaciones y adjudicaciones irregulares, desfalco y estafa al Estado. Los cargos son violación al artículo 171 y 172 y estafa en perjuicio del Estado. Señalan que los implicados desviaron fondos públicos destinados a proyectos relacionados con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, causando pérdidas millonarias. Asociación de malhechores. El Ministerio Público señala que los arrestados habrían asociado como malhechores debido a su participación en una red organizada que operaba con fines delictivos en perjuicio de los intereses del Estado. Sabotaje y delito de alta tecnología en virtud de la Ley 5307 sobre crímenes y delitos. Los acusados enfrentan cargos de sabotaje por haber manipulado ilegalmente la red semafórica del Gran Santo Domingo, además de robo de identidad y delitos contra la nación. Contrabando. Los cargos de contrabando apuntan a que los imputados facilitaron el ingreso y uso de productos regulados de forma ilícita vinculado a la operación de Transcorp Latam. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Según la ley 155-17 sobre lavado de activos, los implicados habrían utilizado el dinero desviado para financiar operaciones ilegales, incluyendo financiación del terrorismo. Habría que ver cómo se presenta eso luego. Y finalmente, actos de terrorismo. Los arrestados se enfrentan cargos por terrorismo, violación artículos 5 y 8 de la letra F de la ley 268-8, tras la serie de acciones que causaron interrupciones masivas en la red vial del Gran Santo Domingo, lo que afectó la seguridad y el orden público. Claro, todo lo que pasó en esos días del 27 al 30 en el Gran Santo Domingo, el gran tapón, eso atentó contra la seguridad de la nación. Y obviamente eso se puede considerar también un acto terrorista. Yo no estoy obviamente condenando a nadie. Ese caso envuelve a dos figuras que de una u otra manera ambas están ligados a personas mediáticas. El propio Hugo Veras, Jochi Gómez, es hijo del periodista don Guillermo Gómez, muy conocido por su programa Aeromundo, que bueno, reaccionó el mismo día o al otro día de las detenciones. Y se puede decir, ¿verdad?, que son gente súper conocida aquí en la República Dominicana. Nadie quiere que eso lo que está ocurriendo afecte a ninguna persona, y más si son personas públicas, ¿no? Todo el mundo desea el bienestar de los otros, pero es inevitable que nos refiramos a esos hechos. Hasta hay que considerar que ambos, pese al historial de por lo menos uno de ellos que ha tenido ya varios conflictos con la ley, no sé si tú recordarás, Omar, que cuando a las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana se habló del famoso algoritmo, que no se mencionó, yo creo que solo Maldonado lo mencionó por su nombre, que acusaron a Jochi Gómez, Rubén Maldonado, 2016. Acusaron a Jochi Gómez de haber manipulado la cosa convenientemente al gobierno de la época, y coincide que el contrato que él tenía firmado, que firmó con su compañía Aurix, con el Ministerio de Defensa, entonces bajo la gestión de TEN, me parece, el general Paulino Sen, fue precisamente con la administración de la época de Danilo Medina. Pero el punto es que necesariamente hasta que no haya condena se puede decir que ambos son culpables. Se puede agregar, sin embargo, que los cargos de lo que están acusados, señalados, son gravísimos. Por ejemplo, mira, eso último de lavado de activos, terrorismo, todo eso lleva pena bueno, la corrupción casi es una rutina, pero esos últimos pueden llevar condena de hasta 40 años, o hasta, yo creo que cúmulo de penas. Entonces, aún no ha sido aprobado el Código Penal en ese. Bueno, el asunto es que en este caso,
cuando ya se daba como causa perdida para algunos sectores de la opinión pública, que había pasado un año que el primer caso que había denunciado precisamente Alicia Ortega en su informe originalmente, ella había denunciado el contrato entre Latam, de Transcorp Latam, Latam y ella denunció lo que se denunció originalmente en el caso de Transcorp Latam y el Intran fue el hecho de que una empresa, en este caso Transcorp, había sido falsamente representada en el país por esta firma Transcorp Latam, que no tenía ningún vínculo. Es lo que se llama ahí falsificación y fraude. Exactamente. Eso tiene que ver con eso. Es que esa empresa, la empresa de Hochi, había utilizado el nombre de una compañía norteamericana para suscribir es decir, que era un nombre ilegal. Es decir, estaba utilizando inconsultamente, sin pagar derechos ni ningún tipo de asociación, el nombre de esa empresa para hacer una transacción con Intran. Entonces, ese uno simple de los cargos. Luego viene todo lo que tiene que ver con lo que tú llamas corrupción, con el fraude. Se habla de contrato por más de 1.300 millones de pesos. Entonces, yo creo que originalmente se habló de que era un contrato menor en términos relativos, de solo 105 millones, y terminó en 1.300. Creo que es un tema tan delicado que yo creo que meritaría, porque ya han dicho que es tiempo de la pausa, que volvamos sobre él. Aquí. Así es tiempo de una pausa, volvemos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, seguimos con ustedes aquí en Careo, hablando del caso Transcorp Latam, por supuesto. Y previo a la firma del acuerdo entre Transcorp Latam y el Intran, hubo una carta que el DNI, la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana, le envió al señor Hugo Veras, director del Intran de ese momento, en el que le hacía algunas sugerencias. Seguimos aquí en Careo, ¿verdad? Y hablamos del caso de corrupción presentado por el Ministerio Público contra los señores Hochi Gómez y Hugo Veras. Así es, exacto. Entonces tú dices que en relación a ese caso hubo una advertencia del DNI contenida en esa carta. Entonces, la carta indica que fue enviada el 16 de mayo del 2023, que a raíz del reciente proceso de licitación para el proyecto de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral de semaforización, tenemos a bien compartir con usted nuestras apreciaciones sobre tan importante iniciativa. Como sabrá, la naturaleza de este proyecto supone una dependencia tecnológica importante, siendo menester del Departamento de Investigaciones, como organismo vinculado a los oficios de seguridad nacional, velar porque la estabilidad y funcionamiento de este sistema propicie un estado de paz y tranquilidad a toda la ciudadanía. Un eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizado a estos sistemas podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado de conmoción que como dominicanos y dominicanas debemos evitar. En este sentido, consideramos evaluarse con minuciosidad los siguientes aspectos. Primero, garantizar que la información generada por esta plataforma sea manejada bajo la más estricta confidencialidad, siendo esta custodiada de manera única y exclusiva por el Estado Dominicano, por considerarse sensitiva para la seguridad nacional. Y dos, asegurar la interoperabilidad de acceso a dicha información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana, tales como el Departamento Nacional de Investigaciones. Esto parecería, cuando uno lee esto, parecería como un anuncio de lo que pudo haber pasado, porque hablamos hace un momento, la pausa anterior, de los acontecimientos de agosto, de entre el 27 y el 30 de agosto, en el que la ciudad cayó en un caos del tránsito porque decidieron apagar, sabotear, hackear, como usted le quiera decir,
una gran cantidad de los semáforos de la parte céntrica del Gran Santo Domingo. Eso número uno. Y número dos, posteriormente, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, advirtió de que desde los semáforos se estaban utilizando, o mejor dicho, que vinculado al tema de los semáforos se estaban emitiendo o usando señales de radio no autorizadas. Ambas situaciones, en el segundo caso, Milton Morrison, director del Intran, admitió esa situación, y luego una auditoría de la Cámara de Contraloría General de la República también advirtió el uso indebido de las señales de las señales de radio. Bueno. Lo que quiere decir es que el DNI, con su advertencia, tenía mucha razón en este caso. Y Leonel también en ese caso. Ahora, hay que señalar lo siguiente. Cuando yo vi todas las acusaciones, pensé en Hugo Veras. Bueno, no podía ser. Pero según el expediente, Hugo Veras dice la orden aquí, de arresto, porque es un tiene clara participación, según el Ministerio Público. Hugo Veras tiene clara participación en la orquestación del fraude en la licitación que ganó la empresa Transcor Latam, destinada a la modernización del sistema semafórico. Como principal autoridad ejecutiva del Intran, dice la Procuraduría General de la República, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Hugo Veras dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Eso consta en la orden de arresto 2024 200-184, dictada por la jueza Scarlett Veloz Suárez, de jueza de titular del 10º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Agregar lo siguiente, que prácticamente son coautores, tanto el director del Intran como autoridad y el otro como contratista favorecido, según el Ministerio Público, porque le asignaron, ganó la cotización, dicen la licitación, que alteraron también la data de la licitación misma para favorecer a la compañía Transcor Latam, que además le adjudicaron el contrato sin tener las capacidades. Es una cosa extremadamente escandalosa y grave. Ahora hay que decir que aunque un año después el gobierno del presidente Abinader y su Procuraduría General de la República ha mantenido una línea, yo puedo decir, coherente de persecución de la corrupción. Porque como quiera que sea, este es un caso que ocurre en esta administración, y si no había acción pública, su campaña, porque eso se señaló mucho, que pasó, la opinión pública en diferentes momentos cuestionaba que cómo era que un caso tan voluminoso, 1.300 millones, se dejara aparentemente sin efecto. Que la Procuraduría General de la República, un año después, prácticamente un año después, reaccionara después del famoso apagón en el Gran Santo Domingo, es un indicador de que es coherente lo que está ocurriendo con la política del presidente Abinader de persecución de los actos de corrupción en la República Dominicana, obviamente incluido su gobierno. Hay otros casos que han tenido para los involucrados mejor suerte, pero eso hay que reconocerlo. Es decir, el gobierno ha dispuesto el Ministerio Público ha dispuesto la investigación y ha habido acción. Lo importante es, y quizás lo más criticable fue al otro día de la detención, sobre todo de Hugo Veras, que los fiscales parece que fueron un poco excesivos y que fueron no muy considerados con el tratamiento de la persona humana de Hugo Veras, que es un hombre extremadamente pacífico y decente, y que le detuvieron con un despliegue de armas y casi violencia delante de su esposa, los niñitos. Eso fue muy doloroso, pero bueno, él lo que tiene es que responder ahora ante la justicia, y vamos a esperar que al amigo Hugo Veras le vaya bien y que en la justicia, ¿verdad?, las autoridades muestren su responsabilidad, o que de lo contrario pues que él salga bien de este caso, pero es en la justicia que eso debe ser dirimido. Como usted dice, hay que reconocer
que este gobierno, el de Luis Abinader, o mejor dicho, este Ministerio Público Independiente, ha investigado una situación que se ha dado dentro del dentro de la misma administración. Se puede decir que el gobierno anterior hizo lo mismo con Odebrecht. No, no fue lo mismo. No fue lo mismo. Pero bien, aquí yo creo que la corrupción es propia del poder, al poder hay que supervisarlo y lo que hay que perseguir, evitar siempre la impunidad. Y en este caso, en el caso de Hugo Veras, si Jochi Gómez. y Jochi Gómez, si son inocentes, y comparte, porque hay 5 personas más involucradas en el caso, si son inocentes, que demuestren su inocencia. Y es la autoridad, es el Ministerio Público que debe demostrar su culpabilidad. Sí, porque son ellos que llevan la acusación. El Ministerio Público que demuestre su culpabilidad en tal, ya sea el caso. Así que vamos a una pausa y volvemos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, estamos aquí en Careo. El presidente Luis Abinader anunció en esta semana un reforzamiento de las acciones contra, porque hay que decirlo así, contra la migración ilegal haitiana en la República Dominicana, donde se propone una meta de deportar 10.000 haitianos semanales y de fortalecer además la persecución contra los sectores que se están haciendo de cuartos con esta migración haitiana, sobre todo las personas que traen, las redes que ingresan a los haitianos a la República Dominicana, que tampoco es que se necesite muchas redes para eso, pero segundo, los que viven de esta población, que son, por ejemplo, los policías, los agentes, los funcionarios de migración, los militares, que viven pellizcando, mordiendo y extorsionando a los haitianos que están aquí en la República Dominicana. Ese anuncio del presidente Luis Abinader viene en un contexto en el que retorna de las Naciones Unidas, donde según él no quedó conforme con lo que se planteó allí sobre Haití, pero también ocurre posterior a una semana en la que le hicieron una protesta que tuvo bastante éxito en las redes sociales, de un grupo de personas anti-haitianos que amenazaron al presidente diciéndole, o lo saca usted o lo sacamos nosotros. Bueno. Entonces es una situación que se está presentando que llama la atención. Es cierto que tenemos un problema migratorio en la República Dominicana y es una situación como la plantea el gobierno, un anuncio que parece acelerado. Yo me pregunto, ¿qué motivó de verdad al presidente Luis Abinader a anunciar que cada semana va a deportar 10.000 haitianos? Eso es mucho. Tiene el gobierno, no será un simple anuncio, tiene el gobierno preparado las herramientas, los medios, los levantamientos para ejecutar una acción de esa dimensión, de ese tamaño, cada semana 10.000 haitianos en el país ilegales. Es una pregunta que yo quiero dejar en el aire. Temo, que eso no va a ser posible en las próximas semanas, se puede decir así. No en la neta ni en la... No, eso va a llevar tiempo. Si de verdad se va a hacer. Y no sé qué tan efectiva pudiera ser, porque es que esas fronteras son muy porosas. Por ahí entra demasiado. Las redes criminales de tráfico humano, de tráfico de personas, siguen actuando, y ya Omar mencionaba los niveles de complicidades de todos los que tienen que ver con el control fronterizo. Pero realmente la gran interrogante es ¿qué se mueve fuera de la isla que ha llevado al presidente Abinader a reaccionar después que va a la ONU y viene, no sé si decepcionado por el hecho de que las grandes naciones, Estados Unidos, Canadá, Francia, comprometidas históricamente con Haití, no han reaccionado debidamente
financiando, mandando a los agentes para lograr, digamos que la estabilidad y la seguridad en Haití. Porque no sé si tú viste, Omar, el jueves nada más mataron 54 haitianos en la región del Artibonito y un montón de heridos. ¿Quiénes lo hicieron? Las bandas criminales que siguen campeando, tienen el control del territorio haitiano, y los 400 y tantos agentes policiales de Kenia no van a poder con esa situación. De modo que el presidente Abinader probablemente está respondiendo políticamente, solo políticamente, al hecho frustratorio de que sus amigos y aliados internacionales no han dado la debida respuesta al problema haitiano. Y él está diciendo que va a comenzar a deportar porque ya la República Dominicana no puede más con tanta inmigración. Es muy alta la migración haitiana en el territorio nacional. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Porque mira, la industria de la construcción depende en más de un 80% de la mano de obra de haitianos. La agricultura probablemente tan alto o más. Los servicios menores, los servicios de la ciudad han pasado a caer en manos de haitianos. Y vi esta semana incluso una denuncia de una organización choferil que dice que Fenatrano, Conatra, eso fue Antonio Mar, un grupo de Antonio Mar. Conatra, que denunció que un grupo de choferes patrocinado por Fenatrano, la unión de la Federación de Uvieres, están explotando irregularmente una línea al aeropuerto de tránsito, y que quienes están conduciendo los vehículos son haitianos. Es decir, los haitianos están en toda la vida dominicana, y con el mismo crecimiento económico relativo del país, hay muchísimas actividades que los dominicanos no están ejecutando y que la ejercen los haitianos. Los semáforos, las ventas callejeras, todo eso. Y servicios menores, el comercio también, donde quiera aparece un ciudadano haitiano. Yo siempre he sostenido que la República, y no sé si tuviste que los bananeros dijeron que ellos requieren por lo menos 250,000 haitianos, sí, luego para poder mantener el ritmo de las exportaciones de banana. Eso ha sido por lo menos honestos. Es que realmente la economía dominicana necesita, no tiene que ser barata, necesita una mano de obra para suplir una serie de actividades. Los haitianos la pueden ofrecer. Tiene que haber, eso sí, orden y control migratorio. ¿Cuál es el problema principal para mí? Más que la presencia de haitianos, es el problema de la frontera y de los organismos a cargo, porque ellos están en problemas ya de inseguridad, de hambre, tienen que irse a algún lado. Entonces, si no hay control fronterizo y aquí encuentran oportunidades, van a seguir cruzando. ¿Qué tan eficiente va a ser el gobierno, aunque pongan a un Lee Ballester, quien tú quieras, nuevo? No van a poder deportar 10,000 ciudadanos, personas, seres humanos toda la semana. Eso es demasiado. Quizás un anuncio político de Abinader, una reacción, pero es muy difícil que alcancen esa meta. Bueno, ahí está el asunto, el gobierno dominicano. Bueno, Haití protestó, no sé si tuviste lo que dijo la canciller, sí, que dijo que es una acción discriminatoria. Bueno, y reclamó que los haitianos que vayan a ser deportados se les trate con respeto a sus derechos como ciudadanos. No es discriminatoria, es hacia los haitianos. Pero eso fue lo que ella dijo, yo no sé. Ella dijo que es discriminatoria. Y dijo incluso que es racista. Precisamente contra los haitianos. Es que no es por raza, es por el problema haitiano. Pero es lo que ella dice. Es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, en Careo seguimos nosotros. La Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron, como se esperaba, de manera ágil y sin muchos inconvenientes, la ley que convoca la necesidad de la reforma constitucional. Una ley que ya entra en vigencia, ya la puso en vigencia el gobierno, el Poder Ejecutivo, y que espera ya el lunes tener una primera reunión para comenzar los trabajos de la reforma que ha planteado el presidente.
todo el mundo sabe que va o si no lo saben, va en varias direcciones. Primero, la cláusula pétrea de los candados a la no modificación o dificultar aún más que se modifique la elección de un presidente más allá de 2 periodos. Limitar la cantidad de diputados, reducirla en 20 diputados. Es lo que llegaron a un acuerdo con los diputados con el gobierno. Unificar las elecciones de las municipales, congresuales y presidenciales que se hagan en un solo día. 2032. En el 2032, a partir del 2032 sería. Y hay una cuarta, ¿cuál será? ¿Cuál se me queda? Bueno, lo del procurador independiente. Por supuesto, el procurador independiente que sería elegido, el viejito te recuerda alguna cosa, que sería propuesta por el presidente y aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura, y sería inamovible por un periodo de 2 años, don Osvaldo. Mira, yo no tengo mucho que decir sobre eso porque ya se está acabando el tiempo. Solo decir que la oposición tiene poco que hacer ahí. Vi que la Fuerza del Pueblo ha dicho que va a permanecer para vigilar. No sé, que se aprueben las cosas tal y como se decidió en las comisiones y que no metan por gato por liebre, pero realmente ahí se va a hacer lo que diga. Es la convocatoria, pues ya no pueden conocer otros artículos, otros asuntos que no sean los que están contenidos en la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora. Pero ahí se va a aprobar todo lo que ha decidido presentado el presidente, ha acordado el PRM, y van a aprobar legisladores y senadores. Yo creo que lo que ellos pueden sí prepararse con calidad para las objeciones que tienen sobre la reforma, la sometan al Constitucional. Va a ser una gran prueba para el Tribunal Constitucional. Y otro aspecto es que como lo están haciendo y lo van a hacer, eso no lo para nadie, es una reforma unilateral de una fuerza política, no tiene consenso. Y como modernamente las reformas constitucionales son acuerdos, son convenciones, tienen que ser pautadas por las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas posibles de la nación, y es de un solo grupo y un solo partido, eso puede ser señalado como que carecerá de legitimidad. Pero el PRM tiene todo el poder y hace lo que le da la gana. Es poco lo que se puede hacer. Para eso era el Congreso y los alcaldes y todo, un gobierno único. Y bien, la otra información de impacto ha sido la expulsión deshonrosa del PLDista, ex PLDista ya, Carlos Amarante Barret, del PLD. Otra salida, es una salida, el PLD no suma con esto, solamente resta, pero expulsaron a Carlos Amarante Barret acusándolo de, bueno, no se dijo traición, pero sí de motivar a las masas a unificarse, abandonar el partido para trabajar en una nueva fuerza política. Otra salida importante, la de Domingo Contreras. Que fue una reacción, ¿verdad? Por uno entiende que es una reacción a lo de Amarante Barret. Porque es que Domingo fue de las voces firmes que pidieron, porque no puede olvidarse que Amarante Barret fue quien leyó el documento mediante el cual ese grupo de PLDistas, miembros del comité político y del comité central, planteaban que había que aceptar la renuncia que había presentado Danilo Medina. Lo que y Domingo Contreras fue quien lo acompañó. Exactamente. Queda de ese grupo, entre los 3 líderes reconocidos de ese grupo, José del Castillo Sabiñón, el ex senador de Barahona. Pero él no ha reaccionado. Fíjate que el mismo Barret, ¿verdad? Amarante Barret sigue en silencio, no ha hablado. Yo imagino que en el curso, se tomó una foto en la playa cuando anunciaron que en el curso de los días por venir, él se va a pronunciar, porque precisamente lo acusan de patrocinar otra organización, es decir, de sonsacar a los PLDistas. Vamos a ver qué va a pasar con el destino de Amarante Barret, que no deja de ser un tipo interesante. Hay que decir además que Amarante Barret fue de los propulsores de la alianza y de la unificación de la oposición para enfrentar al partido de gobierno, de modo que es una pérdida, aunque lo estén impulsando, pero es una pérdida real para el PLD, y eso obviamente repercute de manera negativa en la vida de esa organización. Así es, para nosotros es el final, lamentablemente, de este capítulo, de este programa aquí en Careo, y esperamos que ustedes también nos sigan
en el próximo programa. Don Osvaldo, para mí ha sido todo un placer. Siempre a sus órdenes. Y Alito que disfrute. Y así que hasta la próxima.